Vamos a comenzar a trabajar y como comenzar como con un ejemplo 4, ya porque recuerden que esta es la segunda parte de la regla multiplicativa de las probabilidades. Ya recordemos que esta materia nosotros la dividimos en dos clases, en 2 semanas, ¿ya? Por una, por lo extenso y porque dentro de las propiedades, ¿cierto? Teníamos una propiedad que era directamente la multiplicación, ya cuando los conjuntos eran independientes, pero ahora vamos a ver cuando los conjuntos sean dependientes, ¿ya? Y vamos a ver un tipo de probabilidad distinto, ¿ya? Que se llama probabilidad condicional, ¿ya? Entonces, por eso era necesario que pudiéramos tener la multiplicación por un lado y por otro lado la probabilidad condicional, ¿ya? Para que así no nos confundiéramos entre una y otra. Bien, ahora vamos a ver estos primeros ejemplos donde vamos a recordar ya lo que vimos la semana pasada y mientras avancemos, ¿cierto? En nuestras páginas vamos a ir adentrándonos al concepto nuevo de hoy se denomina, ¿cierto? Probabilidad condicional. Bien, entonces vamos a partir con este primer ejemplo en donde vamos a realizar un experimento donde vamos a lanzar dos monedas al aire. Bien, y vamos a observar los resultados que se obtienen y vamos a considerar dos casos, ¿ya? Que sean favorables. El primero dice que en el primer lanzamiento voy a obtener una cara y luego en el segundo lanzamiento obtengo una cara, ¿ya? O sea, me debería salir cara y cara para hacer un evento favorable, ¿ya? Ahora, primera pregunta, ¿serán los eventos obtener una cara en el primer lanzamiento y obtener una cara en el segundo lanzamiento eventos independientes entre sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán independientes o van a ser dependientes? Ya, acá dicen independientes. Por allá, ¿qué opinan? ¿Dependientes? ¿Van a ser independientes? ¿Lanzar una cara y después obtener una cara? ¿Independientes? ¿Ya? ¿De la casa qué opinan? ¿Dependientes? ¿Independientes? ¿Qué creen ustedes? De ahí vamos a ver por qué. Ya, ok. Bueno, vamos a describir lo siguiente. Bueno, recordemos que cuando yo voy haciendo experimentos, realizo un experimento, luego realizo otro, después realizo otro, después realizo otro. Recordemos que tenemos que, para verificar si es independiente o no es independiente, tenemos que verificar que eh, el producto entre sus probabilidades sea el mismo que al intersectar ambas probabilidades, ¿ya? Dependiente significa que, por ejemplo, yo lance un dado y salga 4 y por haber salido 4 debe salir uno, por ejemplo. O va a aumentar la probabilidad de que salga uno. Eso significa dependencia de. ¿Ya? Independencia significa que, por ejemplo, si yo lanzo la moneda y sale sello, puedo lanzar la moneda y perfectamente puede salir sello de nuevo o puede salir cara. O sea, no va a afectar lo que ocurra después. ¿Ya? Recuerden que yo, por ejemplo, se me puede dar perfectamente la casualidad que una moneda la lanzo 10 veces y las 9 veces va a salir cara. Y la décima no significa que va a salir cara. Puede salir perfectamente sello, porque no depende de lo que venga después. ¿Ya? Entonces, a eso ustedes tienen que ir siempre poniéndose en el lugar de, ¿ya? Ustedes tienen que ponerse en el lugar de qué pasaría si yo hago este experimento. ¿Dependo del resultado anterior o no dependo del resultado anterior? Ya, bueno, más adelante igual vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a ver dependencia de, ¿ya? Donde por lo general no van a ser experimentos así como lanzar monedas, dados, cartas, ¿no? Sino que van a ser situaciones cotidianas que me van a llevar a generar dependencia de algunos eventos, ¿bien? Ahora, pero por lo menos tenemos que demostrar que esto sea independiente, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a describir el espacio muestral. ¿Qué es lo que puede suceder al momento de lanzar dos monedas? Primero, vamos a obtener un espacio muestral de 4 elementos. ¿Ya? Podemos obtener cara a cara, cara sello, sello cara o sello sello. Más de esos 4 no vamos a tener. ¿Ya? Ahora vamos a averiguar, ¿cierto? ¿Sí? No hay problema. Sí, siempre viene el próximo bloque porque son los ejercicios. Así les puedo apoyar mejor. ¿Bien?
Bien, ahora, así como vimos el espacio muestral del experimento en general, tenemos que ver el espacio muestral de los eventos. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer acá? En el evento A dice el primer lanzamiento sostiene cara. Por lo tanto, si en el primer lanzamiento obtengo cara, ¿cuál va a ser mis posibles resultados? Que sea cara con sello o cara con cara. Porque lo importante es que el primer lanzamiento sea cara. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que decir, ya, espacio muestral, cara sello, cara cara. Más de eso no voy a tener porque se trata de obtener cara en el primer lanzamiento. Ahora, en el B dice obtener cara en el segundo lanzamiento. Por lo tanto, ¿qué opciones tengo? Que sea sello cara o cara cara. Porque lo importante es que en el segundo sea cara. Bien, entonces, si se fijan, yo ahora la pregunta, fíjense bien, la pregunta tiene que ser eh, verificar una dependencia o independencia, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Intersectar ambos conjuntos, ¿ya? Y al intersectar, yo tengo que ver si es que hay algo que se repite entre ellos, ¿ya? Ahora, si yo observo los resultados que obtuve, los resultados que obtuve ¿hay algo que se repita? Sí, ¿cierto? Veo que se repite en cada en A, y se repite en cada en B. Por lo tanto, si yo tuviera los circulitos, donde yo coloco los elementos, en cada tenía el medio, donde se unen los dos círculos. Entonces, esto lo vamos a hacer si vamos a hacer lo que vamos a ver es que la ¿ya? Lo que vamos a ver es ¿ya? ¿Ya? Ahora, como no tienen la intersección, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos estos diagramas de Venn, pues circulito a la izquierda, circulito a la derecha, al medio, tendría que ir lo que se repite. En este caso, el centro, de cada cara, que tiene que ir en intersección. ¿Bien? Entonces, ahora que tengo todos los espacios muestrales posibles, ¿ya? En mis eventos, yo tengo que calcular la probabilidad de los eventos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara? Un medio, uno de dos, ¿cierto? Ahora, que salga cara en el primer intento, uno de dos. Que salga cara en el segundo intento, uno de dos, ¿cierto? Porque no tengo otra opción. Ahora, la intersección entre ambos, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara a cara? Uno de cuatro. ¿Sí? Porque dijimos que en el espacio muestral, ¿cierto? Pertenece a la cara o la intersección entre A y B no es solamente la cara. ¿Ya? Recordemos que la intersección de B es solo cara a cara, no hay otra opción. ¿Ya? Sale cara en el primero, sale cara en el segundo. Ahora, considerando todas las opciones que yo podría hacer, solamente una favorable de un total de cuatro. Por lo tanto, la probabilidad de que al lanzar dos monedas obtenga un cara a cara es, en este caso, un 4. ¿Ya? Ahora, luego de calcular cierto las probabilidades, yo tengo que comprobar dos cosas. Primero, que si yo multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de B, me tiene que dar el mismo resultado que yo obtuve al calcular la intersección. ¿Ya? Si yo obtengo el mismo resultado, voy a comprobar la fórmula que estuve viendo la semana pasada, que decía que la intersección era multiplicar A por B. ¿Ya? Si me da un resultado distinto, ¿ya? Es porque son dependientes. ¿Ya? Porque efectivamente yo puedo tener la probabilidad de A por la probabilidad de B y me va a dar distinto a tener la intersección. Y en estos casos, yo voy a decir que
que los eventos son dependientes entre sí. Pero si son independientes, me va a dar exactamente lo mismo y este no se va a dar cuenta. Si se fijan, la probabilidad de A es un medio, la probabilidad de B también es un medio, y si yo multiplico un medio por un medio, me va a dar un 4. Era la probabilidad que yo había obtenido acá en la intersección. Por lo tanto, vemos que es el mismo resultado, ¿ya? Por lo tanto, estos dos eventos son independientes entre sí, ¿ya? Y así nosotros podemos demostrar la fórmula, ¿ya? Y podemos demostrar si hay dependencia o hay independencia entre mis conjuntos. ¿Ya? Entonces, esa es una forma. Ahora, dice Alejito como conclusión. Esto también se va a realizar en el hecho de que los resultados de lanzar una moneda no tienen relación con los resultados obtenidos en otros lanzamientos, ¿cierto? Yo puedo tener perfectamente 50 lanzamientos de puras caras y no por eso significa que el 51 también va a ser caro. Ya puede perfectamente cambiar porque esto es aleatorio. ¿Ya? Si nosotros todos nos pusiéramos a hacer un experimento de lanzar 10 veces una moneda, a alguien le puede salir 5 y 5, otro le va a salir 3 y 7, otro le va a salir 1 y 9. O sea, no necesariamente nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Ya? Algunos le puede dar incluso cara, sello, cara, sello, cara, sello. Otros sello, sello, cara, cara, sello, sello, cara, cara. Eso va a ser realmente al azar. ¿Bien? Entonces, pero por eso se dice que son eventos independientes. ¿Ya? Ahora, veamos el ejemplo 5. Ya veamos algo un poquito más acercándonos a nuestro contenido. Dice que una jugadora de básquetbol, ¿ya?, tiene una probabilidad de acierto del 70% cuando lanza un tiro libre. ¿Ya? O sea, de 10 tiros libres, ella echa 7. ¿Ya? Una buena, una buena probabilidad. ¿Ya? Ahora, nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que acierte 4 tiros libres seguidos? O sea, tiene que aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. ¿Ya? El evento entonces va a ser, obviamente, aceptar un tiro libre, ¿cierto? Eso es lo favorable. ¿Ya? Y eso se va a hacer una prueba. Y ojo, acá ya nos dan aquí la probabilidad. Nos dicen que la probabilidad de que esto ocurra es de un 70%, es 0,7. ¿Ya? Ahora, la forma en que yo determino, ¿cierto?, esta probabilidad, bueno, acá me dice 70%. Yo la puedo escribir como 0,7 o también la puedo escribir como 70 partido 100. ¿Ya? De ambas maneras me va a servir. Ya recordemos que este porcentaje, ¿ya? Este porcentaje, ¿cierto?, se puede expresar como un número decimal, se puede expresar como una fracción, e incluso ustedes la pueden dejar como una fracción simplificada. ¿Ya? Ahora, la manera como la vamos a manejar, en este caso van a ser multiplicaciones, ¿cierto? Porque van a ser eventos seguidos, ya, porque tiene que aceptar y aceptar y aceptar y aceptar por intersecciones, ¿ya? Las vamos a ver, obviamente, mediante la operación de la multiplicación. Ahora, ustedes tienen que decidir qué es más fácil, multiplicar decimales o multiplicar fracciones, ¿ya? Y eso va a determinar cómo ustedes van a trabajar. Ahora, para algunos multiplicar decimales es más fácil, lo escriben con decimales, más que otro. Para algunos es más fácil multiplicar fracciones, lo colocarían ustedes, tampoco lo cargan. ¿Ya? Lo importante sí es que obviamente vayamos haciendo esta transformación en el caso de las multiplicaciones para no generar ninguna dificultad al momento de realizar el ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular esta probabilidad? Dice acá, como los lanzamientos son independientes unos de otros, ya, acá estamos dando la independencia. ¿Ya? ¿Qué significa? Si yo lanzo un tiro libre y acierto, no significa que el otro lo voy a acertar también, o no significa que lo voy a fallar. La verdad es que eso es, bueno, va por la habilidad, obviamente, pero no necesariamente si yo lanzo dos, después yo se lo voy a fallar. Eso no tiene nada que ver porque perfectamente puedo incluso lanzar hasta 7 o 8 seguidos y tal vez voy a poder acertar todo. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que son independientes, porque la probabilidad de acertar o no acertar no va a depender del lanzamiento anterior, ¿ya? O de otro lanzamiento. Bien. Ahora,
lo voy a calcular? Bueno, como es una intersección, porque tengo que aceptar y aceptar y aceptar y aceptar, la voy a calcular multiplicando la probabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? La probabilidad de aceptar el primero, 0,7. La probabilidad de aceptar el segundo, 0,7. La probabilidad de aceptar el tercero, 0,7. La probabilidad de aceptar el cuarto, 0,7. Es como cuando no 0,1. Siempre un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué dice arriba? Dice que la probabilidad de acierto es del 70%. Porque el 70% es igual a 0,07. Si uno divide el 70 en 100, me da 0,7. Recordemos que los porcentajes se pueden escribir como decimales. Si yo tengo un 70%, es equivalente a tener un 70 dividido en 100. Y si el 70 lo divido en 100, me da 0,7. ¿Ya? Entonces, para no estar multiplicando 70% por 70%, se escribe mejor como decimal para poder llegar, ¿cierto?, al resultado correcto. ¿Ya? Porque imagínate que si yo multiplico 70 por 70 por 70 por 70, la verdad es que me va a dar un número muy grande y eso en realidad no es porcentaje. Con porcentaje se escribe como decimal o también lo pueden escribir como fracción. 70 partido en 100. Lo pueden hacer de una u otra forma. Después más abajo va a haber un ejemplo en donde ocupamos fracciones de decimal. Ya que sea una cosa que tenía en el mismo. ¿Ya? Ahora, como la probabilidad de aceptar es la misma, ¿cierto? Independiente de la situación anterior o que venga después, nosotros tenemos que multiplicar esto porque es una intersección. Es primer lanzamiento y segundo lanzamiento y tercer lanzamiento y cuarto lanzamiento. Entonces multiplicamos 0,7 por 0,7 por 0,7 por 0,7 y me da 0,2401. ¿Ya? Ese es el resultado que tengo en un principio. ¿Ya? Ahora, para dar una respuesta, yo puedo volver a transformar ese número a porcentaje. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo transformar el número a porcentaje? En este caso también va a ser fácil, porque si el porcentaje decimal yo divido por 100, si lo hago al revés, tengo que multiplicar por 100. ¿Ya? O sea, si yo 70 lo dividí por 100 y me da 0,7, si yo multiplico 0,7 por 100, me va a dar 70. ¿Ya? Entonces, puedo ir para atrás o para adelante. Ahora, si yo tengo el 0,2401 como decimal, para pasar a porcentaje, lo multiplico por 100. Y cada multiplicar por 100, mi colita pasa para la derecha. O sea, me va a tener como resultado 24,01%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que esta jugadora de básquetbol tiene un 24,01% de probabilidades de que al lanzar 4 tiros libres consecutivos, los asiente los 4. ¿Ya? Ahora, mientras más tiros libres vaya ejecutando, ¿qué creen ustedes? ¿La probabilidad va a subir o a bajar? O sea, ya el resto de lanzamientos será mayor al 24% o será menor que el 24%. Pero imaginemos que queremos que cierre. ¿Ya? Porque, por ejemplo, partió con el primer lanzamiento, tenía un 70% de probabilidad de aceptar, ¿cierto? Ya con el segundo, tuvo que multiplicar 0,7 por 0,7, le dio 49. O sea, de 70 bajó ahora a 49. Con el tercero, y después con el cuarto, ya bajó a 24. Con el quinto lanzamiento, ¿qué viene? ¿Sube o baja? Baja. Porque recuerden que mientras más veces yo trato de hacer algo, ¿cierto? El porcentaje va a estar siendo, yo voy afectado por los resultados técnicos. Ya, porque ahora yo el 0,7 se está multiplicando los resultados anteriores. ¿Cierto? Cada vez que yo hago algo, el resultado de la probabilidad se multiplica por los resultados anteriores. Ahora, como es una probabilidad inferior al 100%, es un 0, algo. Entonces, ese 0, algo siempre va a ir bajando un poco hasta que llegue a hacerse la acción. Si yo tengo un 70% de acertar un tiro libre, ¿ya? Y yo comienzo a
avanzar. En algún momento llegar a llegar. ¿Cierto? Ahora, por eso no tiene una probabilidad del 100%. Porque si yo tuviera una probabilidad del 100%, es porque no fallo nunca. Y puedo lanzar 10, 20, 30 veces y nunca voy a fallar. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama una probabilidad del 100%. Ahora, si yo tengo una probabilidad del 0%, jamás voy a hacer perdido. ¿Ya? Porque ya en ese 0%, si lo ves, aunque yo hace 100 veces, ninguna lo ve. ¿Ya? Entonces, acá, cada vez que yo voy repitiendo un evento, ¿cierto? La probabilidad va a ser, por lo general, siempre más baja. Una, porque quizás también voy a tener la presión de que tengo tantos kilómetros seguidos sin fallar, tal vez el cansancio, otro factor ¿cierto? Que a mí va a llevar a que pueda llegar a un fallo. ¿Ya? Entonces, eso igual hay que considerarlo, ¿cierto? Muy bien, Eero. También había respondido Mike. ¿Ya? Así que ahí ya tenemos, ¿cierto? Otra probabilidad, ojo, aplicando solo la multiplicación de eventos independientes. ¿Ya? Ahora, aquí sí ya vamos a cambiar un poquito la situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una situación en donde un turista va a viajar de una ciudad a otra. ¿Ya? Imaginémonos que viaja de Puerto Montt a Santiago. ¿Ya? Para ello lo puede hacer en avión, ¿cierto? Podemos tomar un avión perfectamente o podemos viajar en bus. ¿Ya? Ahora, obviamente después de que uno llega al aeropuerto o llega al terminal, uno puede tomar otro medio de locomoción, ¿ya? Que en este caso puede ser microbús, un taxi o incluso acá dice bicicleta, ¿ya? De ahí dependiendo, ¿cierto? De dónde viva, si vive cerquita, ¿ya? Entonces, ¿qué información nos dan de esto? Nos dice que uno de tres turistas utiliza avión. Ya sea, de cada tres turistas, uno utiliza avión y dos utilizan bus. ¿Ya? Esa es la primera información que sirve. Luego, para el segundo tramo, tenemos que dos turistas usan taxi, uno de cuatro utiliza microbús, o sea, perdón, uno de dos turistas usa taxi, uno de cuatro utiliza microbús y obviamente el resto va a utilizar bicicleta. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo escoja un turista, cualquiera, y que éste haya viajado en bus y además haya viajado en microbús? Acá tenemos una intersección, ¿cierto? Porque nos están preguntando por un evento y otro evento, ¿cierto? Acá nos dice viajar en bus y microbús, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la probabilidad de que viaje en bus y la probabilidad de que viaje en microbús y multiplicarlas por 2, ¿ya? Para ver obviamente cuánto es lo que nosotros vamos a tener en probabilidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para verlo de una manera más fácil? Construyendo un diagrama de árbol, pero este diagrama de árbol no va a tener, no va a ser, a ver cómo decirlo, equilibrado, ¿ya? Este diagrama de árbol va a venir intensificado para no generar un diagrama tan grande, ¿ya? O sea, ¿yo qué voy a decir? Que con viajar tengo dos opciones, o viajo en bus o viajo en avión, ¿ya? Pero para cada camino no significa que tengo un medio y un medio, ¿ya? Así como lo hacemos con las monedas, así como lo hacemos con los dados, con las tarjetas, no. Ahora vamos a colocarle probabilidad a cada uno de los lados, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Como uno de cada tres viajan en avión, los que viajan en bus va a ser el resto. ¿Quién va a ser el resto? Dos de tres, ¿ya? Entonces, si tengo tres personas y una viaja en avión, las otras dos en bus, ¿ya? Entonces ahí voy a colocar la probabilidad que yo no tenía acá arriba y la voy a colocar acá, ¿ya? Entonces, dos de tres. Después, llego al terminal, llego de aeropuerto. ¿Qué decía? Uno de dos viaja en taxi, ¿cierto? Uno de dos viaja en taxi y uno de cuatro en microbús. Uno de cuatro en microbús, ¿ya? Y el resto de las personas viajan en bicicleta. No me dice cuántos son,
Tampoco me sirve porque tampoco me están preguntando, pero es calcular, que es un cuarto. ¿Para qué va a ser un cuarto? Porque un medio, si yo lo amplifico, va a ser lo mismo que tiene 2 cuartos. ¿Sí? Un medio de un cuarto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si tengo 2 cuartos y tengo un cuarto, tengo en total 3 cuartos. Entonces, ¿cuánto me falta para 4 cuartos? Un cuarto. Lo doy completamente al resto. Pero lo que puedo es entero. Ya, así como lo dice arriba, todo esto también es un entero, es un tercio. Entonces, lo abajo tengo que completar el 4 cuartos. Si vamos a dar en un cuarto, acá tengo 2 cuartos, me faltaría un cuarto que sería la bicicleta. ¿Ya? Entonces ya acá tengo, ¿cierto? Los 3 valores, ¿ya? Pero tengo que ver qué es lo favorable para mí. O sea, qué es lo que me están preguntando. Primero me están preguntando cuál es la probabilidad de que una persona deje un bus. La probabilidad va a ser, en este caso, 2 tercios. Porque 2 de cada 3 personas viajan en un bus. Luego, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona viaje en microbús? Si viaje en microbús es 4. ¿Ya? Que viaje en microbús es 4. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que viaje en bus y que viaje en microbús? Como tengo una I en la pregunta, me está indicando que tengo que intersectar. ¿Ya? O sea, tengo que utilizar este símbolo. Y este símbolo matemáticamente significa multiplicación. ¿Ya? Entonces yo tengo que multiplicar la probabilidad de que viaje en bus por la probabilidad de que viaje en microbús. Ahora, realizando ya de algo, no vamos a facilitar mucho el cálculo de esto, ¿ya? Porque es más gráfico, es más visual. ¿Ya? Yo tengo que ver qué camino seguir. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de tener un ejercicio planteado palabras, va a ser mucho más fácil convertirlo como diagrama y así ustedes van a poder visualizar mejor la respuesta. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 2 tercios por un cuarto, 2 por 1, 2, 3 por 4, 12, nos va a dar 2 partidos 12. Se significa 11. 1 partidos 12. No puedo decir. Entonces, ¿qué podemos decir? Una de dos. De cada 12 turistas, 2 viajan en bus y microbús. O de cada 100 turistas, 1 viaja en bus y después microbús. Y ahí podemos llegar a la vuelta. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un turista haya viajado en bus y en microbús? Bueno, 1 de cada 100. ¿Ya? 1 de cada 100 turistas prefiere viajar en bus y luego en microbús. ¿Ya? El resto, los otros 5, puede viajar en bus, bicicleta, bus taxi, avión, microbús, avión taxi, bicicleta. Ahí ellos saben. ¿Ya? Pero lo que sí debemos coordinar es que 1 de cada 100 va a viajar siempre en bus y también después en microbús. Bien, y ahí tenemos como un poquito más de acercamiento. Si se fijan, ya no tenemos equiprobabilidad. ¿Ya? Ahora, si ahora vamos a este diagrama de árbol equiprobable, podríamos tener que tener un bus y una línea. Ahí voy a decir 1, 2, 3. Pero como acá no teníamos, y tampoco literalmente está el diagrama de los triangulares, dejamos 2 tercios y 1 tercio para cada camino y obviamente tenemos que tener la precaución de colocar la neutralidad en cada camino para así no equivocarnos. ¿Ya? Pero es una forma reducida de poder hacer el ejercicio e igual es una forma fácil de poder entenderlo. ¿Ok? Ahora, todo esto tiene relación con lo que tenemos aquí en este cuadro, ¿ya? Que se llama probabilidad condicional. Como el nombre indica, condicional. Significa que puede ocurrir algo, pero ocurrió algo antes, ¿ya? O sea, puedo viajar en microbús, pero yo no sé, ¿ya? Porque igual podría viajar en microbús antes de Juan Avión. No, pero no. Yo elegí microbús, ¿por qué? Aquí en Juan Avión. Porque eso es lo que necesito. Esa es mi condición, ¿ya? Bueno, dice acá que la probabilidad de que el evento A, dada la ocurrencia del evento B, ¿ya? Por ejemplo, dado que yo viajo en microbús, yo viajo en microbús, dado que yo viajé en bus, se va a llamar probabilidad condicional.
¿ya? Porque ya no calculé la probabilidad de que cuando yo viaje en microbús, acá no dejo nadie. La calculé aquí lo dejamos en el bus. Ahora, ¿cómo la voy a denotar? Ya, yo lo voy a denotar como la probabilidad de A dado B. ¿Ya? O sea, voy a calcular la probabilidad de A dado otra situación anterior. Ya dado un evento B. ¿Ya? A ver, para calcular la probabilidad de esto, ¿ya? De hecho, la vamos a hacer. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a escribirlo, ya que acá hay un. Vamos a hacer eso, ya, ahí sí, vamos a tener como una mini pizarrita. A ver, ¿qué sucede acá? Existe la definición de la probabilidad condicional, ¿ya? ¿Qué dice esta definición? Me dice que la probabilidad de A dado B es como una especie de slash, es como bien rara, ¿cierto? Esta notación. Dice que va a ser igual a la probabilidad de A intersectado con B, ¿ya? Dividido la probabilidad de B, ¿ya? Esa es la definición de una probabilidad condicional. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad condicional, tengo que calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B dividido la probabilidad de B, ¿ya? O sea, la intersección dividido la probabilidad de B, ¿ya? Ahora, muchas veces la intersección como es una condicional, va a representar la probabilidad de B, igual a la probabilidad de B, ¿ya? Sino que tenemos algo dado. Ahora, para llegar a esta fórmula de acá abajo, ¿ya? No hay un valor. ¿Ya? Acá nos dice que la probabilidad de intersección nosotros la podemos calcular despejando lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? Lo que yo escribí abajo si yo lo despejo, ¿cierto? Y yo paso esta probabilidad de multiplicando, ¿qué me va a dar el resultado? La intersección. ¿Ya? Y esta fórmula, ¿ya? Y acá igual vamos a tener que ajustar un poquito, ¿ya? Va a servir para los eventos que sean dependientes. ¿Ya? Recordemos que antes nosotros teníamos una fórmula para los eventos independientes, que era A fórmula. ¿Ya? Probabilidad de A con probabilidad de B independientes. ¿Ya? Pero ahora, cuando yo tengo probabilidad o eventos dependientes entre sí, lo que yo voy a usar es esta fórmula. ¿Ya? Ahora, esta fórmula que aparece acá abajo tiene un error. ¿Ya? Acá en el libro está malo. ¿Ya? Por eso lo quise hacer acá arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo la fórmula de la condicional, que dice que la probabilidad de A dado B va a ser probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de B. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? La probabilidad de B la voy a pasar multiplicando. Entonces, la probabilidad de B la multiplico por la probabilidad de A dado B y eso me va a dar como resultado la probabilidad de A inter B. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi problema? ¿Qué detectamos como problema? Ese valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el libro, ¿cierto? En el libro, la persona que hizo este libro, ¿ya? Se equivocó. ¿Ya? Y puso que la probabilidad de intersección era una probabilidad de A, cuando en realidad es la probabilidad de B. ¿Ya? Entonces aquí cambió la probabilidad. Ahora, si hubiesen dicho la probabilidad de B dado A, perfecto, vamos con la probabilidad de B. ¿Ya? Y eso va a ser la intersección de B con A. ¿Ya? Pero acá es un enredo que esto de acá, si alguien lo ve, va a decir al tiro que eso está mal. Eso está muy simple, no se pone nada así. ¿Ya? Por eso yo le puse la fórmula de la cantidad de cómo tendría que decir. ¿Y cómo se construye la probabilidad de la intersección? ¿Ya? Se construye pasando este PDB multiplicando. Como está dividiendo, vamos a multiplicarlo y multiplica, entonces la fórmula sería que la probabilidad de A
interceptado con B va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. O también, en muchos textos, ¿ya? Esto se va a ver como que la probabilidad de la intersección cuando tengo eventos dependientes, ¿ya? Así decirlo, va a ser la probabilidad de A inter B, o la probabilidad del primero dado el segundo, por la probabilidad del segundo. Y así quedaría la fórmula de manera correcta, ¿ya? Así quedaría bien planteado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá abajo en el libro, no, ya eso está mal, ¿ya? Así que los que tengan el libro ahí, ráyenlo y en realidad eso debe decir probabilidad de P por la probabilidad de A dado B, ¿ya? Entonces aquí, ese pequeño error garrafal que tiene el libro, ahí lo vamos nosotros a subsanar, lo vamos a arreglar y vamos a trabajar en base a la fórmula que tenemos acá arriba, ¿ya? Ahora, esto lo vamos a ver, ¿cierto?, ejemplificado en el siguiente, valga la redundancia, ejemplo, ¿ya? Ahora, este es un ejemplo bastante lúdico, ¿ya? Yo creo que acá todos, ¿cierto?, hemos visto la situación en donde hay pelotitas en una caja, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense bien, en esa caja hay 15 pelotitas, ¿ya? Y yo voy a sacar dos pelotitas, ¿ya? Pero voy a sacar una y luego voy a sacar otra. No voy a sacar las dos juntas, ¿ya? Entonces, yo saco una pelotita y la guardo. Luego saco otra pelotita y la guardo, ¿ya? Eso va a ser el experimento. Ahora, ¿qué es lo que yo deseo calcular? Yo deseo calcular la probabilidad de que la primera bolita que yo saque sea azul y que después yo saque una roja. ¿Ya? Esa va a ser la probabilidad que yo voy a calcular. Ojo, primero tiene que ser azul y después roja. Ahí ya tengo las cantidades, ¿cierto? Las bolitas son exactamente las que tenemos ahí en esa caja. Ahora, primero, ¿cuál será la probabilidad de que yo saque una bolita azul de esa caja? ¿Cuántas? Que sea azul. Ah, ahí sí. 5 de 15, ¿cierto? Yo la probabilidad de obtener una bolita azul al sacarla es 5 de 15, ¿cierto? Porque tengo 5 azules de un total de 15 bolitas. Perfecto, súper bien. Ahora, tengo que calcular ahora cuál es la probabilidad de extraer una bolita roja dado que ya saqué un azul. ¿Se fijan? O sea, si yo ya saqué un azul, ¿cuál es la probabilidad de obtener ahora una roja? 6 de 14. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense bien. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una roja dado que yo ya saqué un azul? Si yo saco un azul y no la devuelvo, ¿cuánto puede ser? 14, ¿cierto? Yo no sé cuál es, porque yo ya saqué una. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo eventos dependientes. ¿Ya? El hecho de sacar una roja va a depender de que yo ya saqué una azul. ¿Ya? Yo no estoy sacando, yo no voy a hacer un elemento de sacar una azul y la devuelvo. No, porque si la devolviera sería evento independiente. Esto yo ya saqué. ¿Ya? Es como que si yo dijera le lanzo un dado y sale uno, y ahí no puede salir uno. O sea, puede salir 5 dólares. Pero acá, si yo devuelvo la bolita, son eventos independientes. Pero si no la devuelvo, ya la segunda bolita que yo saque va a depender de lo que yo saque. Entonces mi total ya no van a ser 15, van a ser 14. Entonces, cuando yo saco la azul, claro, tengo 5 de 15. Pero después cuando saco la roja va a ser, yo voy a sacar la roja, dado que yo ya saqué un azul. Entonces, como yo ya saqué un azul, el total va a ser solamente 14. Y acá yo ya tengo una probabilidad condicional. ¿Ya? O sea, la probabilidad de A la voy a multiplicar por la probabilidad de R dado A. ¿Ya? O sea, fíjense bien. Volvamos atrás a mi fórmula. Perdón, estaba acá. Fíjense bien.
tengo que multiplicar ahora la probabilidad de A por la probabilidad de R dado A. Si se aplica esta fórmula, el A es el mismo que está después de la R, en la condicional, ¿cierto? Y en la fórmula que yo obtuve, el B es la condicional de la A. O sea, la condicional es por lo cual después yo multiplico, ¿cierto? Lo mismo que acá. La condicional A es por la cual me multiplico después. ¿Pero qué decía el libro? El libro me decía que la condicional B no la multiplicaba por nada que tenía como una probabilidad A de algo, probabilidad A, no, está totalmente mal eso. Entonces no podemos seguir por ningún punto de vista la fórmula que aparece en el libro, ¿ya? Entonces, para finalizar, ¿cierto? Nuestro problema, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? Que la probabilidad de tener una bolita azul y luego una roja, ¿cierto? Se puede calcular multiplicando las probabilidades. O sea, voy a poder multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de R dado A. ¿Ya? Esto significa que voy a multiplicar los 5 quinceavos por los 6 catorceavos. ¿Ya? Que voy a multiplicar 5 por 6, 30, 15 por 14, 210. ¿Ya? Y podemos obviamente simplificar todo esto, ¿cierto? Simplificamos acá 6 decenas, me da 321, simplifico por 3 me da 0. Un séptimo sería como la probabilidad simplificada. Entonces, dice que un séptimo sería la probabilidad de que en este caso extraiga una bolita azul y luego extraiga una bolita roja. ¿Ya? Ahora, por último, Julián observa que si hubiese sacado las dos bolitas al mismo tiempo, el resultado sería el mismo, ya que las condiciones se mantienen. ¿Bien? Ahora, eso, lo que vimos recién, se llama probabilidad condicional. Ocurre en varios eventos, como uno normal, pero el segundo va a ocurrir dependiendo de lo que pasó antes. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el último ejemplo. ¿Ya? Alcanzamos justo. En donde dice que dos semáforos en una vía, ¿cierto? En una calle. Imaginémonos la costanera. Dos semáforos están sincronizados. ¿Ya? Es decir, que el estado del primero influye en el segundo. ¿Ya? Y una persona estima que el primer semáforo está en verde un 40% del tiempo y el segundo está en verde un 35% del tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que al transitar ambos estén en verde? ¿Ya? ¿Se han fijado de repente que cuando ustedes van en la calle continua, pasan un verde y cuando van avanzando pasan otro verde y cuando van avanzando pasan otro verde y pueden avanzar sin problema? ¿Pasa a veces, cierto? El otro, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando ustedes van en una pura recta, por ejemplo, y ven a lo lejos unos verdes, cuando se van colocando en amarillo y rojo, pasa uno, después el otro, después el otro, después el otro, ¿cierto? Es como que van sincronizaditos, ¿ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, uno cuando sale en verde, el de más adelante está rojo, pero cuando uno se va acercando, cambia a verde y puede seguir avanzando, ¿cierto? Y muchas veces eso genera una fluidez en el tráfico. Imagínense que todos estuvieran en rojo cada vez que llego rojo. Avanzo cada vez que llego rojo. Imagínense los casos que serían si no había esa sincronización. ¿Ya? Entonces, acá tenemos cierto un sistema en donde el verde de un semáforo está influido en el verde del otro. ¿Para qué? Para generar una fluidez, ¿cierto? En nuestro tráfico. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos dice que calculemos cuál es la probabilidad de transitar cuando ambos estén en fase B. ¿Ya? Ahora, pero fíjense bien, arriba nos están diciendo que el estado del primero va a influir en el segundo. O sea, la probabilidad del segundo se va dando la probabilidad que tenemos del primero. ¿Ya? Entonces, busquemos las probabilidades en el ejercicio. La probabilidad de que el primer semáforo esté en verde es de un 40% del tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de verde en el primero la voy a multiplicar por la probabilidad de verde del segundo. ¿Ya? Pero resulta que la probabilidad de este 35% que aparece acá ya dice que está influenciado por el primero. La verdad es que está lista la respuesta.
voy a hacer yo? Multiplico el 40%, eso es lo que yo decía anteriormente. Tengo 40%. ¿Puede ser 0,4? Sí. ¿Puede ser 4%? También. ¿Ya? De las dos formas que yo digo porcentaje, como fracción, como decimal, va a ser equivalente, va a ser lo mismo. Entonces, como ustedes van a comprar mejor, ¿ya? Ustedes van a poder dividir fracciones, se la acomoda decimal, háganlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? 40% del tiempo, el semáforo 1 va a estar en verde. 40 de 100. Por el segundo semáforo verde es 35 de 100. ¿Por qué lo dejo textual de lo que aparece en el enunciado? Porque el enunciado ya dice que el segundo, el primero va a incluir al segundo, y el segundo y el 1 35. Por lo tanto, basta acá por reemplazar y multiplicar. Entonces, yo multiplico 40 por 35, me da 1.200, 100 por 100, 10.000, ¿ya? Al simplificar 2 ceros, me quedé 14.100, y al simplificar por 2, 750. Ya eso no puedo simplificar así. Entonces, ¿qué quiere decir? La probabilidad de no detenerse, o sea, poder continuar con puros ceros, es de 7 de 50. O sea, de las 50 veces que yo puedo transitar por la calle, en solo 7 voy a poder hacer con algo de freno. ¿Ya? Las otras 43 me va a tocar un rojo o los dos rojos. ¿Ya? Eso es lo que me está indicando. O sea, un 14% de las probabilidades voy a tener para que transite por mi calle con pura luz externa. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener que empezar a aplicar. Como les decía, la probabilidad condicional se va a dar en situaciones más cotidianas. No se va a dar en lanzar un dado, lanzar una moneda. ¿Ya? Ahora, en las cajitas con pelotitas sí, porque uno va haciendo extracciones y los espacios musculares se van modificando. ¿Ya? Pero, en este caso, ¿cierto? En situaciones cotidianas lo vamos a ver demasiado recurrente. ¿Bien? Así que eso sería lo que es contenidos.